Buenas tardes a la República Dominicana. En el aire, Puntos y Enfoques, con la bienvenida a nuestro teleauditorio en esta semana laboral, iniciando el lunes 11 de enero en República Dominicana. Es día del pelotero dominicano. Iniciamos la semana laboral, será la primera semana plena, completa, después de terminadas las festividades de Navidad, Año Nuevo y de Reyes Magos. Es el momento de saludar, dar las buenas tardes y bienvenida a nuestro coanfitrión, estelar comentarista de este programa, sociólogo, director del periódico La Información, Emmanuel Castillo Sánchez. Buenas tardes, Emma. Buenas tardes, Carlos Manuel. Dígame ¿Cómo fue de fin de semana con... Confinado, en no pelota. Con el COVID, sino con el toque de queda? Bueno, toque de queado. Está noqueado por el toque de queda. Toque de queado. Pero a partir de hoy se flexibiliza un poco con esto de las 3 horas de tránsito, de libre tránsito. Se agrega una hora al libre tránsito. Se agregó una hora. Al llamado libre tránsito. Ahora son 3. Es decir, que está vigente el toque de queda desde las 5 de la tarde y hay 3 horas para regresar a los hogares, para el transporte, para el traslado. Y además hay que decir que el cierre de negocios, hora máxima es 5 de la tarde. En este momento deben estar cerrados todos los negocios, excepto los negocios que ofrecen servicios de comida, pero no pueden recibir clientes, sino son para despachar, para llevar a domicilio. Esa es la situación. Entonces tenemos noticias para comentar de hoy. Castillo, lo primero que hay que recordar es el aniversario, que a ti no te gusta mucho que se mencione, pero todos los años hacemos lo mismo, del 11 de enero de 1948. La única actividad de la Asociación de Cronistas Deportivos. No, hay otras. Bueno, pero hoy limitada fue la actividad en el cementerio. Si supiera que las actividades han estado media silentes en los últimos años. Sí. Entonces. En torno a esta fecha. Sí. En torno a todas las fechas. Entonces hubo el acto de recordación limitado con una participación mínima de quienes debían estar como dirigentes o representantes de los que siempre asisten en el cementerio. Yo no estuve porque no tenía que estar, no tenía ningún rol en específico y estamos en pandemia. Se sigue la actividad virtual y se conmemoró hoy los 73 años de la tragedia de Río Verde, Yamasá, del 11 de enero. ¿Y de qué se trata esto? Porque podría que las nuevas generaciones no lo conozcan, Castillo. Pues fue el accidente aéreo de un avión de la aviación militar dominicana que trasladaba a los deportistas de Santiago, el equipo Santiago Béisbol Club, del equipo del circuito, como se jugaba entonces, no era profesional todavía, que habían ido a Barahona a jugar con el equipo de Barahona. Y regresaban vía aérea desde Barahona a Santiago el domingo 11 de enero. Y el avión, el piloto tuvo problemas, la tripulación tuvieron problemas de mal tiempo y cayeron, se precipitaron en las montañas de Río Verde, una comunidad que pertenece a Yamasá, en el antiguo Distrito Nacional, o sería Ciudad Trujillo, la provincia de Monteplata. Exactamente, eso ocurrió el 11 de enero de 1948 y perecieron en esa tragedia los 32 ocupantes del avión, incluyendo a los 2 miembros de la tripulación, piloto y copiloto, y a los deportistas, todos los integrantes del equipo Santiago, excepto uno, y algunos acompañantes. Se incluyó ahí al periodista de origen español Luis Luque, quien era para entonces el editor deportivo de La Información. O sea que la tragedia fue de todo el deporte
Hubo un solo sobreviviente de esa tragedia. Bueno, no es sobreviviente de la tragedia, No es sobreviviente del equipo. Sobreviviente del equipo. El equipo, sí. Que fue. Porque él no ocupó. Enrique Lanzillo. Sí, porque no tomó el avión. No hizo el viaje. Exacto. O sea, hizo el viaje, pero por tierra. Regresó Sí. a Santo Domingo por vía terrestre. Los otros que tomaron el avión, incluyendo algunos que fueron como fanáticos, perdieron la vida también. Fanáticos y directivos del equipo estaban, por ejemplo, un niño, Francisco Collado, niño Collado le decían, y también estaban los pilotos. El piloto José del Carmen Ramírez, un parque nacional lleva su nombre, y también el Ramón María Hernández, eran los tripulantes de ese avión. Entonces estaban como acompañantes Belarminio López, un médico que era de los directivos, Arnaldo Cabral, que es el abuelo de Kevin Cabral, Arnaldo Cabral, Luciano Hernández, un médico de la ciudad, Manuel Tejada, Miguel Albaine, que eran de los directivos, Enrique Diloné, Elpidio Victoria, que era hijo del que fuera presidente de la República, Eladio Victoria, entre los acompañantes, y luego están todos los deportistas del equipo, incluyendo los integrantes, incluyendo a los famosos hermanos Martínez, Aquiles y Toñito, los Martínez, hermanos de Horacio Martínez y hermanos del que fuera por mucho tiempo del cuerpo técnico de las Águilas, y que son tíos de el cronista deportivo Rolín Fermín. También el famoso Bombo Ramos, que se le señalaba como que hacía pronunciamientos políticos y se quiso vincular esto al régimen, darle una connotación de que había sido un accidente provocado. Estaban los famosos Grillo A y Grillo B, los que eran apellido Báez, muy famosos, muy buenos deportistas para entonces. Estaba Loro Escalante, otro jugador destacado. Y en fin, un grupo, todo lo que era el grupo de lo mejor de ese equipo, que estaba integrado además por gente del pueblo, que eran artesanos, eran trabajadores del mercado, del matadero, eran sastres, eran carpinteros, de oficios, que eran los deportistas. Yo tengo ahí a un lejano, un octavo de hermano mío por ahí, algo por el estilo, por lo menos. Tuyo. Sí, vinculado porque era hijo de la que fuera primera concubina o mujer de mi padre, Manuel Tatis, Sancho Tatis, que era hijastro de mi papá para esa época, 1948. Yo no había nacido, obviamente, así que cuidado. No, tiene que aclarar eso porque de repente se montan en ese avión. No, y él trabajaba en el matadero, por ejemplo. El matadero municipal, en La Joya, ahí donde está la escuela Telésforo Reynoso. Bueno, pues en fin, estamos recordando esa época y esa tragedia. Por eso hoy es Día del Pelotero Dominicano, una decisión del gobierno del presidente Hipólito Mejía, un decreto en el periodo 2000-2004. Día del Pelotero Dominicano, en honor a esos fallecidos en la tragedia del 11 de enero de 1948 en Río Verde y Yamasá. Una liga deportiva de Santiago de mucha grata recordación llevó ese nombre, 11 de enero también, que la dirigió Freddy Toribio, Oscar Gobaira, Pupilo Ramia, entre otros deportistas. Es un poquito de historia, que tú no eres santiaguero de nacimiento, así que no te interesa mucho, pero te recrea. No, pero siempre tus crónicas, sean deportivas o no, son bastante profusas. Ilustrativas. Ilustrativas, sí. Bueno, Castillo, pues ya dejemos eso y vamos a la realidad. Que la gente sepa, Carlos, que cuando se habla de la tragedia de Río Verde, no es Río Verde. No es de La Vega. De La Vega. Eso es importante. Sino buena anotación. De la provincia sí. Monteplata.
Exactamente. Ese es un buen dato porque la gente puede asociarlo a la sección de La Vega que está cerca del Santo Cerro. Esto Exactamente. ocurrió en una loma cerca de la capital, de la hoy capital de la provincia de Monteplata, es decir, en Río Verde de Yamasá, del que es un municipio. Y fue porque los pilotos se perdieron. Esa no era la ruta para llegar de Barahona a Santiago. Hay que recordar que se manejaba no por instrumentación, prácticamente era Visual. cuando yo se manejaba, se pilotaba, se hacía el tránsito aéreo por algo visual y que fue en la tarde noche que ellos salieron de Barahona. Un vuelo probablemente de no más de una hora, 40 a 45 minutos. Sí, Y pero esa vuelta que dieron prácticamente llegaron a la capital para entonces sí, sí. enfilar hacia Tomar ese cañón sería el cañón que está sí, entre las cordilleras septentrional y central, central. que para la navegación aérea es como una pista. Eso es Sería. más fácil para... Bueno, entonces, Castillo, tenemos que caer en la realidad nuestra del fin de Bueno, la semana, de realidad las nuestra noticias. tiene dos grandes componentes noticiosos en el día Ajá, de hoy. a ver. El problema del combate de la corrupción con el asunto este del Odebrecht y el asunto también de los allanamientos de fin de semana El y caso de La también Vega. el problema del COVID, que sigue Sí, siendo una gran preocupación y un dolor de cabeza para la ciudadanía y para el gobierno. En esos sí, sí. dos grandes componentes está concentrada la actividad gubernamental del Estado en general y la expectativa de la población. Sí, y hay que agregar con el asunto del COVID, el confinamiento y las protestas y también la relación cada vez más conflictiva entre la autoridad y los ciudadanos, que ha Sí, sido un componente ahora, Castillo, muy de mucha preocupación. sí, Esa hubo, desobediencia civil y esa acción o reacción en ocasiones excesiva o más allá de la ley, de la autoridad, que bueno, como dijo el siguiendo el presidente en algún patrón momento, tradicional de la brutalidad. Eso es como una enfermedad dominicana, es que una vocación a la arbitrariedad, la ausencia siguiendo, de la razón. siguiendo el patrón de la brutalidad. Bueno, pues del primer tema, bien pudiéramos destacar. Vamos a decir algunos titulares para luego poder entrar realmente a comentarlo, porque del tema de Odebrecht y del juicio se está reiterando hoy en la presentación del testigo número 1 del Ministerio Público, Mauricio Dantas Becerra, el brasileño que estuvo en el Departamento Jurídico de Odebrecht, que hubo sobornos que se pagaban por medio de Ángel Rondón Rivas y el abogado Pitaluga, Pitaluga, el abogado Conrado Pitaluga. Conrado Pitaluga. Y Pero además además que reiteró la vinculación de Díaz Rúa, también como receptor también, que de el soborno. receptor, sí. Y eso, el propósito de esos pagos era conseguir obras públicas en el país. Fue confrontado por los abogados defensores en el día de hoy y está en carpeta dos brasileños más para ofrecer declaraciones. También tenemos que decir que hay un tema alrededor de la Cámara de Cuentas, con el tema de corrupción, y que el Ministerio Público está revelando que la Cámara de Cuentas ha mentido, que ha guardado silencio sobre actos de corrupción ¿No? Y que y, alteró y que auditoría. alteró resultados de auditoría, es decir, que fue cómplice de vagabundería, de irregularidades con recursos públicos. Sobre el tema de La Vega, de la requisa de 9 horas a la vivienda del ex director gerente general de Edenorte Dominicana, la Procuraduría General de la República informó que la requisa es solo parte de una
de decenas de diligencias procesales que se están desarrollando para varios casos, no uno, de corrupción a cargo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, la PETCA. Y sobre el tema de el coronavirus, el último reporte del Ministerio de Obras Públicas, de Salud Pública, indica que los casos reportados en las últimas 24 horas alcanzan a 1.779, una cifra elevada, Bastante y que elevada en comparación con las pruebas, sí, que creo que fue por el orden de 6.000 y tantas pruebas. Sí, la positividad diaria entonces está casi en 27%, 26.92. Sin embargo, no hay reportes de fallecidos en las últimas 24 horas. En tanto, hay que agregar que se están haciendo señalamientos de los lugares donde se están desarrollando las pruebas de PCR, los puestos para tomarse las muestras, por una parte, y también hay que decir que como parte de las restricciones del gobierno, a partir de hoy entra en vigencia el último decreto del presidente con respecto al toque de queda, que contiene flexibilizaciones en el horario en cuanto a la extensión del denominado, las denominadas horas de libre tránsito, que se aumentan de 2 a 3, es decir, que hoy el toque de queda rige como siempre a las 5 de la tarde, sin embargo hay en vez de 2, 3 horas para regresar a las casas, o sea que hasta las 8 de la noche se puede transitar regresando a las casas. Sin embargo, los negocios deben estar cerrados. No obstante, en el tema de los restaurantes, hoy volvieron a abrir sus puertas, que están autorizados por el decreto a aceptar el 50% de su aforo, de sus clientes, para mantener el distanciamiento físico requerido por las autoridades por el coronavirus. Sin embargo, esta decisión que permite que los restaurantes abran, no podrán, sin embargo, recibir clientes más allá de las 5 de la tarde, es decir, que estarían disponibles para almuerzo, no para cena siquiera, y a partir de esa hora sería para preparar alimentos, platos, comidas para llevar y realizar los servicios de mensajería. En el ámbito internacional, no podemos olvidar de comentar hoy, Castillo, que España está saliendo de una extraordinaria tormenta de nieve, Sí. la tormenta Filomena, que tiñó a todo el territorio español de blanco, sobre todo la capital, Madrid, y Madrid, paralizó todos los servicios. Y hay resultados inclusive de muertos y personas que estuvieron atrapadas más de 24 horas en vehículos porque la nieve ocupó todo y paralizó a España en todos los sentidos. Esa es una noticia internacional relevante. Y en Estados Unidos, que sigue... igual que lo que está pasando en Estados Unidos con el caso Trump. Sí, en Estados Unidos hay otras informaciones del día con respecto a esto y a las acciones para encauzamiento, para las consecuencias de los hechos ocurridos en el asalto al Capitolio la semana pasada. Y hay detenidos en aumento e identificados ya, incluyendo los que se sentaron, el que se sentó en la silla de la Pelosi, los que dispararon, en fin. Y un detalle que solo una persona de los apresados tiene domicilio o residencia en Washington, la capital. Es decir, que fueron llevados hasta allí, fueron acarreados, si se quiere, y fueron motivados por el O sea que presidente hubo Donald una Trump. organización de esa protesta Sí, y definitivamente. hubo evidentemente una incitación de la misma por parte del presidente de los Estados Unidos, quien Sí, exhortó a esas masas a bloquear el Capitolio
incluso utilizando el término de la fuerza, que se intervenga el Capitolio con fuerza. Sí, sí, eso fue. Son expresiones que autoincriminan al presidente Trump. Y que tendrán consecuencias, definitivamente. Y los demócratas están aprovechando todo esto para tratar de hacerle el juicio político que se hará el miércoles, la audiencia para determinar el juicio político con el propósito de inhabilitar a Trump, sobre todo. No, destituirlo. No, el juicio político, el propósito es destituir a los funcionarios elegidos. E inhabilitarlo. Sí, sí, inmediatamente separarlo, aunque sea por los días que le quedan ya de presidente de los Estados Unidos. Tenemos que pausar, pero antes es el momento, Castillo, de dar la bienvenida a nuestro Benjamín, coanfitrión, académico, periodista, director de la Escuela de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Alejandro Esteban Contreras. Buenas tardes, Alejandro. Bueno, parece que tenemos a Alejandro fumando apagado. Está mudo, está apagado. Sí, vamos a esperar que resuelva los temas de carácter técnico. Mientras Alejandro, vamos a la pausa. Púnchalo, como tú me dices a mí a cada rato. Estamos en Puntos y Enfoques. El compromiso aquí es ejercer periodismo con responsabilidad.